A nombre del presidente de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, del directorio y todos sus socios, presentamos nuestro saludo al comandante en jefe de la Armada, almirante don Julio Leiva Molina, oficiales que lo acompañan y por su intermedio a todos los integrantes de la Armada de Chile que se encuentran desplegados en nuestro vasto territorio marítimo y que hace realidad nuestro Chile tricontinental. Así también saludamos a todos los invitados especiales que nos acompañan esta tarde. Para dar inicio a esta ceremonia de homenaje a la Armada de Chile y conmemoración del 142º aniversario del combate naval de Iquique, tengo el agrado de dejar con ustedes al presidente de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, capitán de navío, don Alejandro Armstrong de Aguirre. Señor comandante en jefe de la Armada, almirante don Julio Leiva Molina, autoridades de gobierno especialmente invitadas, señores almirantes, miembros del alto mando naval, señores agregados navales de países amigos acreditados en Chile, distinguidos invitados, apreciados socios y amigos de ASOFAR. Constituye para la ASOFAR un alto honor sumarse a los numerosos actos que se han realizado en homenaje a la gloriosa institución que algún día nos cobijara cuando sentimos el llamado del servicio a la patria en el mar y que ahora vemos desde la distancia cada vez más entera y poderosa, dedicada a cumplir fielmente su misión, empapada en los mismos principios y valores que nuestros mayores heredaron de los héroes de Iquique, y que todos quienes vestimos alguna vez ese uniforme azul recibimos, respetamos y mantenemos como legado inclaudicable que marca el rumbo vital de un oficial de Marina. Quienes pasamos ya las etapas de querer ser y de haber sido marinos, ahora reunidos en la acogedora cubierta de ASOFAR, vemos con orgullo y admiración que la Armada que dejamos progresa en lo profesional y en lo material, sin duda gracias a la calidad y preparación de su gente y al tenaz empuje de sus conductores, que han sabido llevarla a la modernidad y la siguen proyectando hacia el futuro de grandeza de que Chile necesita para seguir siendo el país libre, soberano y respetado de siempre. Con ese mismo espíritu y con ansias de progreso, ASOFAR navega su propio track, dejando atrás la primera etapa de organización social en la que se erigió como faro iluminador para reunir y recoger a los oficiales de Marina que en los años 60 del siglo pasado, luego de su retiro, iban quedando en desventaja en lo que a demandar beneficios de bienestar, salud y previsión se refiere. No obstante, fue la recuperación del ambiente de camaradería y la amistad surgida en el medio de las duras exigencias de la vida en la mar la que más pesó en la iniciativa de dar vida a ese viejo ASOFAR. 50 años después, y navegando los primeros años del presente siglo, las posibilidades legales y las circunstancias presentes hicieron necesarios un cambio de enfoque hacia lo gremial, que es la esencia de lo que hoy nos preocupa, para conseguir avances en los beneficios que legítimamente nos corresponden, para luchar con la injusta condición en que se encuentra un importante grupo de camaradas. Debimos ir más allá, aunando voluntades con otras organizaciones de retirados para reclamar justicia en el campo político. Y así, hace 4 años, dimos forma y vida a la multigremial del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, Policías y Montepiadas. Poderosa organización que hoy navega con rumbo propio como una de las más importantes instituciones de la comunidad militar en situación de retiro. ASOFAR, Asociación Gremial, que hoy recuerda con admiración y cariño a quienes dieron su vida por la patria allá en Iquique, es una organización nacional, autónoma y única en el país, cuya misión es contribuir a mejorar
la calidad de vida de sus asociados y pretende ser la acogida generosa para todos los oficiales de la Armada en retiro, guardando a la vez los principios, tradiciones y valores que nos son comunes, que fueran sellados para siempre por el juramento hecho por la patria ante la bandera, por lo cual Azofar acuña como propia la tarea que en su arenga nos dejó señalada el comandante Arturo Prat. Comillas, mis oficiales sabrán cumplir con su deber, cierro comillas. Y en el cumplimiento de esa tarea nos esforzamos día a día por ser mejores, para nuestros socios, para la Armada y para el país. Estamos empeñados en llegar a los 60 años que cumpliremos el año próximo, alcanzando ambiciosas metas que ya nos hemos fijado y que apuntan a alcanzar los niveles académicos y culturales dignos de la comunidad que representamos, como también mejores niveles de bienestar y mejor calidad de vida para todos nuestros socios. Al finalizar, un necesario reconocimiento. El 30 de abril de 1974 fue la Armada, en las palabras de su líder, nuestro recordado gran almirante, don José Toribio Merino Castro, la que instituyó de forma permanente el mes de mayo como mes del mar, quien en la oportunidad señaló, comillas, tenemos que reconocer que a pesar del pensamiento visionario de los forjadores de la patria, de los esfuerzos que en todo tiempo ha hecho la Armada Nacional con el propósito de señalar el destino marítimo de Chile y del determinismo geográfico de nuestra posición en el mundo, Chile aún no ha orientado, definido ni impulsado una política coherente y vigorosa hacia el Océano Pacífico. Vale decir, no ha configurado una geopolítica que esté de acuerdo con su naturaleza. Cierro comillas. Hoy, con profundo orgullo, vemos como Chile ya se encuentra presencialmente inserto en el Pacífico y gracias a lo que nuestra Armada vigila y protege, nuestro país es socio comercial de muchos países de la cuenca. Sí, señores, fue la Armada la que entonces inició esta exitosa campaña con la frase acuñada en 1974 que sembró la semilla que ahora florece. Comillas, Pacífico Mare Nostrum del 2000, cierro comillas. Y es la Armada, en la persona de su actual comandante y jefe, la que anuncia la continuidad de su presencia con ambiciosos proyectos que una vez más harán de Chile un país líder en el Pacífico Sur. He dicho y viva la Marina de Chile. A continuación, presentaremos la conferencia El liderazgo y las virtudes de Arturo Prat. Esta conferencia será dictada por el doctor en Educación de la Universidad de Navarra, España, y magíster en Historia de la Universidad de los Andes de Chile, don Alfredo Gorrochotegui Martel, quien actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad San Sebastián en Santiago de Chile. Nacido en la tierra de Andrés Bello, ha adoptado la nacionalidad chilena, país donde reside hace ya más de 10 años. Junto con dedicarse a la docencia e investigación, el año 2015 escribió el libro Arturo Prat, líder auténtico y de servicio, que contó con el auspicio de la Armada de Chile. Esta obra fue ampliada y reeditada el año 2020. La presente conferencia pretende aclarar de dónde proviene la verdadera noción del término liderazgo y destacar la auténtica autoridad del líder que Arturo Prat desarrolló en su vida desplegando sus virtudes, las cuales debemos rescatar en los tiempos de hoy: magnanimidad, solidaridad, lealtad, buen uso del dinero público, actuar según convicciones y tantas otras. Dejo con ustedes al doctor Alfredo Gorrochotegui Martel. Agradezco enormemente la invitación del capitán de navío Alejandro Armstrong, presidente de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, y a Marcos Gallardo Pastore, quien me contactó para este importante evento de la Armada del Chile en el mes del mar.
También agradezco a todas y todos los participantes que me escuchan en esta pequeña charla o conferencia, al directorio de la asociación, sus socios y a todos los oficiales navales presentes. Me han pedido que hable del liderazgo y las virtudes de Arturo Prat. Un tema que tengo varios años reflexionando y quiero compartirlo para esta ocasión tan especial. Sin más, voy a ir pasando los PowerPoints para ir explicando y profundizando en el tema. Evidentemente que un primer elemento que tenemos que conceptuar es ¿qué es el liderazgo? La palabra liderazgo proviene del inglés leader. Si uno hace una investigación profunda del idioma inglés, ¿verdad?, y acude a los diccionarios más importantes, la palabra que mejor explica lo que es ser un líder es guide. Y tanto en inglés como en español, el diccionario de la Real Academia Española también así lo dice, se dice un guía, alguien que muestra un camino, show the way. Eso es muy importante como concepto o como fundamento de lo que es el liderazgo, porque un líder es precisamente un guía, y un guía es alguien quien va por delante, ¿verdad?, de primero, como modelo, mostrando un camino a las otras personas que vienen de atrás. Este es un concepto bien interesante, porque ya de una vez muestra la idea de el ejemplo, del modelaje, de esa personalidad, por supuesto, preparada, que va a guiar a todos los que están en la parte de atrás. He traído esta fotografía que está en internet, no sé qué armada es, pero un poco la idea de la fotografía es justamente poder verificar este concepto. Bien, luego, uno de los elementos más importantes del liderazgo auténtico, según una gran cantidad de autores, es que efectivamente, y como ya lo he dicho, la verdadera influencia hacia los demás es justamente, como vemos en esa pirámide, en la parte más baja de la misma, ¿verdad?, ser un modelo. Y la razón por la cual eso es así es porque las personas miramos, observamos, vemos a quienes nos dirigen. En segundo lugar, establecer relaciones, por supuesto, y en tercer lugar, dar discursos. Es decir, en general, ¿verdad?, el verdadero liderazgo, ¿verdad?, se profundiza con las acciones y no tanto con los discursos. Todo esto que estoy diciendo ahora es muy importante para luego conectar con Arturo Prat y con su liderazgo basado justamente en virtudes. Un autor tan importante o un líder tan importante en la historia, hay muchos, yo simplemente conozco a Mahatma Gandhi porque todos reconocen en él un auténtico líder, justamente decía esto en breves palabras: tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Tus acciones, ¿verdad?, tus decisiones son las que van a movilizar a los demás. Esto es fundamental. Y en la raíz de esto, ¿verdad?, está el siguiente concepto, que es reconocer que el liderazgo comienza por la persona, por el individuo. Es decir, en la preparación personal, en el desarrollo de competencias y liderazgo, se produce el liderazgo personal, que evidentemente va a su vez a motivar el liderazgo interpersonal, es decir, la influencia sobre los otros, y como una piedra que cae en un lago, ¿verdad?, eso a su vez va a generar un liderazgo sobre la organización, sobre la comunidad, sobre la institución, sobre la familia y sobre la sociedad. Pero no hay que perder de punta, perdón, no hay que perder de vista que lo importante aquí es reconocer que el liderazgo se construye desde la persona. Y unida a esta idea,
Entonces, el liderazgo en virtudes se va a fundamentar específicamente en esta antigua pero actual idea de distinguir entre la autoridad y el poder. Fíjense que coloco allí las palabras en latín, entre paréntesis, ¿verdad? Autor, autoritas, ¿verdad? El que actúa. En la palabra autor hay una palabra precedente que es augeo, que significa hacer crecer. Es decir, quien tiene autoridad, ¿verdad? Es actor, pero también hace crecer a los demás. Y en el caso de potestas es el poder movilizar. Bien, estos son conceptos que se complementan. Entonces, es muy importante recordar que la autoridad se gana, se acrecienta con virtudes y competencias bien ejercidas para un determinado rol. Por lo tanto, quien ejerce bien la autoridad crece en poder. Y no hay que olvidar a su vez que el poder se otorga, se otorga cuando se cumple un rol de padre, de madre, de educador, de jefe, de supervisor, de mandatario. O sea, el poder siempre es otorgado por una autoridad superior. Por lo tanto, nadie puede darse la potestad a sí mismo. Esto recuerda la famosa imagen, está pintada, de lo que hizo Napoleón Bonaparte cuando iba a ser coronado, que le quitó al Papa en esa época la corona y se la puso sobre sí mismo. Y estaban presentes allí Simón Bolívar. Eso a Simón Bolívar le llamó muchísimo la atención y fue como una luz para entender, independientemente de los defectos que haya cometido, ¿verdad?, que no es uno quien se otorga el poder, sino que el poder se gana. Quien usa bien el poder crece en autoridad. Por lo tanto, y en la base de este cuadro, los líderes con potestad pero sin autoridad son un problema, porque potestad sin autoridad es autoritarismo o autocracia. Por lo tanto, para poder ejercer bien el poder es necesario tener virtudes, credenciales, competencias. Es la única manera de poder ejercer un verdadero liderazgo. No se puede ser líder y tener poder para movilizar a los otros si yo no tengo las competencias que son necesarias para ese rol que la sociedad o la institución me ha dado en un determinado momento. Esto hay que rescatarlo porque se ha perdido mucho en este siglo XXI. Y yo creo que Arturo Prat es el mejor ejemplo para recordarnos que estos conceptos hay que rescatarlos. Bien, entonces vayamos entrando ya en camino. ¿Qué son las virtudes? ¿Qué es el liderazgo en virtudes? Bueno, en primer lugar, recordarles a todos ustedes, que una virtud es un hábito bueno, ¿verdad? Un hábito bueno y que se contrapone, es un hábito operativo, es decir, que se repite y se contrapone al vicio. Se trata pues de un hábito positivo que se adquiere con el tiempo. El orden, la puntualidad, ¿verdad?, la reflexión, la humildad, la sencillez, la sinceridad, la valentía, la generosidad, son hábitos buenos que por repetición de los mismos se instalan, y por eso también la palabra virtud, del latín vir, viene a su vez de una raíz de fuerza, es como una fuerza que se instala. Bueno, lo mismo ocurre con el vicio, que es todo lo contrario, por eso es que los vicios son tan difíciles de superar. Se superan con la ayuda necesaria, pero saber que el hábito operativo bueno, la virtud, es una fuerza que yo voy ganando con el tiempo. Por lo tanto, y en el segundo párrafo así lo concluyo, para ahora hablar de Arturo Prat, una persona con liderazgo en virtudes es un modelo de mujer y hombre bueno. Los romanos hablaban del vir bonus como objetivo de la educación, de la mujer y el hombre bueno para los demás. Pues posee cualidades para guiar correctamente a los otros, respetando la dignidad de la persona humana. Esto es fundamental. Una persona con virtudes respeta a los otros. Cualidades superiores para humanizar y elevar la calidad de vida de quienes les rodea. Cualidades para defender, proteger y desarrollar
la propia institución a la que uno pertenece y evidentemente el propio país. Una persona con virtudes es un hombre, una mujer buenos, que están al servicio de los otros en la sociedad, en la comunidad, ¿verdad?, que les ha tocado dirigir. Por lo tanto, la pregunta, y por eso a lo mejor he corrido un poco para poder hablar ya de nuestro hombre, de nuestro héroe, ¿verdad? ¿Cómo era Arturo Prat? Bueno, ¿qué virtudes tenía? ¿Cuáles eran sus cualidades? Yo aquí me tengo que, de alguna manera, ir a personas chilenos ilustres, que han hablado de Arturo Prat, y en estos días conseguí esta frase, es muy bonita, escrita en 1919 por Gabriela Mistral. Acuérdense que Gabriela Mistral fue educadora, ¿verdad? Recorrió el país siendo directora de colegios en su época. En un texto que se llama El patriotismo de nuestra hora, dice lo siguiente: es hermosa nuestra historia, y para dar en una narración a nuestros hijos la llamarada del heroísmo, no necesitamos recurrir ni a Grecia ni a Roma. Si Prat fue toda Esparta. Bueno, evidentemente, la cultura humanística de Gabriela le hacía tener conocimiento de que efectivamente la sociedad antigua, la antigua Grecia y la antigua Roma, fueron sociedades donde se forjaron cantidad innumerable de grandes héroes. Por supuesto, ella habla de Esparta, y yo quería recordarles que Esparta fue una ciudad que vivió con mucho sobresalto, estaba en un permanente estado de alerta, ¿verdad?, ante una rebelión interior, o una rivalidad o una amenaza de las otras polis, de las otras ciudades del lugar. Y por lo tanto, el tipo ideal de hombre o de mujer para Esparta era un hombre y una mujer con una serie de virtudes, sentido comunitario y espíritu de obediencia y disciplina. Esto es bien interesante. No se equivocó Gabriela Mistral, ¿no? Un hombre y una mujer con templanza, con sobriedad, con austeridad de vida en la alimentación, en la vivienda, en el vestido, en el hablar. Y un hombre y una mujer, ¿verdad?, espartanos, con alto sentido del honor, orgullo patriótico, lealtad y fidelidad a la palabra dada. Bueno, no es casualidad que Gabriela Mistral haya profetizado esto. Efectivamente, Prat es ejemplo de lo que es el verdadero heroísmo. Bien, yo tuve la suerte, gracias a la Armada, y aprovecho este espacio para agradecer, de publicar un libro en el año 2015. El año pasado fue reeditado por ustedes, donde yo hablo justamente de algunas virtudes, yo los llamo cualidades, ¿verdad?, de Arturo Prat. Son muchas, yo no voy a hablar de todas, pero digamos que es un tema que he estado estudiando mucho en los últimos años. Para esta charla de hoy, he tratado de hacer una adaptación y me he ido un poco a hablar, a tratar de darles ideas para el año 2021, o sea, para el contexto que estamos viviendo históricamente. Bueno, sin más, vamos entonces a pasar a la primera virtud. Por cierto, quería comentarles que los dibujos, el dibujo de Gabriela Mistral es de una diseñadora y dibujante venezolana, Ivana Rodríguez, y los dibujos que voy a presentar ahora, que están en el libro, son de Francisco Correa Rueda, quien falleció el año 2019, y quien me ayudó con estos dibujos para un poco abrir la imaginación. Bueno, la primera gran virtud, a lo mejor no tiene un nombre concreto, pero yo lo voy a tratar de explicar con una frase. Aprovecha el tiempo en tiempos de encierro. Un poco para contextualizarlo. Si uno va a las fuentes primarias, ¿verdad?, y va a las cartas de Carmela Carvajal, la esposa de Arturo Prat, se puede conseguir con frases como las siguientes. Cito: Arturo consiguió aprender algunas romanzas. Las romanzas eran arias de voz musicales muy famosas en Francia y en Italia de finales del siglo XIX. Carmela dice que Arturo consiguió aprender algunas romanzas que eran su más agradable distracción en las horas de descanso,
durante las fatigosas estaciones de Magallanes y Mejillones, cierro comillas. Es decir, Arturo Prat siempre aprovechó el tiempo. Como todos saben, pues, vivió mucho tiempo encerrado, pues, en sus misiones. Era un gran lector, ¿verdad? Leía revistas y periódicos culturales que Carmela, su esposa, le hacía llegar. Todo el mundo sabe que estudió una carrera civil y que eso le quitó tiempo, le quitó horas. Pero es interesante concluir aquí que Arturo Prat fue un hombre que aprovechó el tiempo al máximo. O sea, a mí me llama la atención esto en una sociedad en la que la gente está leyendo muy poco, y que está muy apegada a la información del celular. Yo creo que podemos leer un libro en celular, evidentemente, pero yo no sé hasta qué punto hemos perdido un poco el amor a la cultura, a la profundización, a la reflexión. Pero Arturo Prat fue un ejemplo de aprovechamiento del tiempo. El tiempo es oro, no lo podemos perder. 20 años no son nada, la vida pasa volando. Tal vez las personas del siglo XIX, principios del XX, tenían mejor concepto del aprovechamiento del tiempo que nosotros. Otra gran virtud de Arturo Prat, aquí lo vemos jugando con una de sus, con Blanca Estela. Ahí dice: cuando está en la familia la atiende, la entretiene y la ayuda en las cosas de las casas. En 1847 le escribía Arturo a Carmela, su esposa, lo siguiente, cito: me entristece la idea de que soportes sin mí esos trabajos que anhelo compartir y atenuártelos en lo posible. Arturo era un hombre muy consciente de la problemática de la vida en la familia y siempre estaba pendiente, y cuando podía y cuando llegaba a casa, bueno, eso está escrito, eso está investigado, se sabe que cuando llegaba a casa le daba un beso a Carmela, a su esposa, e inmediatamente se entregaba a sus hijos. Escribe Carmela, abro comillas: amaba a nuestra hijita con delirio y jugaba con ella como un niño, tal cual lo vemos allí. Nos puede parecer un poco cursi, un poco pasado de moda, etcétera, pero no es así. Evidentemente, la vida familiar hay que vivirla. La familia es el centro de nuestra vida afectiva. Para Arturo Prat, y eso se ve en sus cartas, su familia era su centro afectivo, un lugar en donde él depositaba todo su sufrimiento. Esto es muy importante. Sabemos también que Prat tenía un gran aprecio a Josefa, a la nana, y siempre en las cartas le escribía algo. Cito: muy justo me parece el aumento de sueldo de Josefa. Y en otras cartas: a Josefa un recuerdo. Pero no solamente con Josefa, sino que en sus cartas se puede observar la preocupación por toda su familia, a quienes incluso los apoyó económicamente. Arturo Prat guardaba plata que él utilizaba para ir al teatro, que le gustaba mucho, para, bueno, ahorrarla y enviarla a las necesidades económicas de su familia. Y se interesó por cada uno, llamándolos por sus nombres y motes cariñosos. Bueno, es una virtud estar pendiente de la propia familia y construir. Evidentemente, las familias tienen problemas, pero está totalmente demostrado que la vida familiar es un centro afectivo necesario para la vida del hombre y la mujer. La siguiente virtud es una virtud muy bonita, muy necesaria, es la lealtad a los amigos. Bueno, esta escena es muy bonita, ¿no? Está defendiendo en un juicio a Luis Uribe. Uribe tuvo un problema con su superior en Inglaterra, Anacleto Goni, a quien, por cierto, Arturo Prat admiraba, y los historiadores dicen, los expertos, cito: había cumplido su defensa, esa defensa de su primo, desplegando objetividad y rigor ético, al riesgo, esta es la parte más interesante, deliberado de indisponerse con sus superiores. A Arturo no le importaba a los superiores. Esto no significa que no nos importen los superiores, pero era un hombre leal y, por supuesto, defendió a su primo porque tenía los criterios y los conocimientos y la información para, evidentemente, defenderlo. No es la única vez que lo hace.
En otro momento defiende las espaldas de su superior Luis Alfredo Lynch, capitán de la Esmeralda, que sufrió, como ustedes saben, el riesgo de perderse en un temporal muy fuerte en Valparaíso, lo que llevó a Lynch a un juicio del Consejo de Guerra, siendo sancionado y además fue, sustituido interinamente por Arturo Prat. Bueno, Arturo Prat jamás habló mal de su capitán, lo defendió e incluso habló de sus virtudes y nunca dejó que nadie hablara mal de esta persona que había supuestamente pues, cometido un error. La lealtad fundamental. Pasamos ahora a la virtud, me faltan otras, pero a la más conocida tal vez por todos los presentes, ¿no? Pero que a mí me ha gustado desarrollar, la valentía, ¿no? Pero una valentía que está consciente de las consecuencias de sus actos. Y esto lo voy a explicar. Vamos a ver, esta valentía de Arturo Prat demuestra que esto no fue un suicidio, ¿verdad? Fue un acto premeditado. De hecho, como ustedes saben, cuando se despide del almirante Williams, que era la mayor autoridad de la Armada en ese entonces, le dice con firmeza, cito, si viene el Huáscar, lo abordo. Fin de la cita. O sea, ya Arturo había tomado una decisión. Eso me ha ayudado a mí a, había tomado una decisión de lo que voy a hablar ahora, pero también quiero decirles que Arturo era un hombre por naturaleza de arrojo. Aquí vemos una escena muy bonita, 23 años antes de Iquique, ¿verdad? Aquí tiene 8 años. Esto sucedió en la Escuela de la Campana, en la calle San Diego, en 1858. Estos niños grandes, hay unos niños grandes del colegio que amenazan a Arturo con unos palos, ¿verdad? Pero a la semana siguiente al día siguiente, Arturo recoge un hacha de un señor de la zona que cortaba cuchillos, pero que cortaba bloques de azúcar, y se lo prestó. Pero Arturo llegó al colegio y blandió el arma, ¿no? Cuando encontró a estos caballeros, y esto, por supuesto, inmediatamente se sintieron, pues, agredidos. Pero es interesante, ¿no? Se rindieron inmediatamente acusando a Prat de haber traído de su casa unos cuchillos para pegarnos. Estoy citando, ¿eh? Y Prat se defendió diciendo, comillas, era para intimidarnos. Bueno, lo más interesante de esto es que el director de la escuela dio su sentencia final. Castigado a los asaltantes por su cobardía y castigado al asaltado por su arrojo. Efectivamente, es la palabra que marca Arturo Prat. Arturo Prat es un hombre de arrojo, un arrojo distinto, ¿no? Efectivamente, cuando es un niño, es un arrojo, de poca conciencia, pero es un arrojo con el que busca defenderse, ¿no? La misma palabra la estamparía Miguel Grau en la carta a Carmela Carvajal, después de la muerte de Prat, cito, como ustedes conocen, fue víctima de su temerario arrojo. Pero no me quiero detener con esto, me quiero un poco ir más allá y hablar que el arrojo de Prat fue un arrojo magnánimo, de persona magnánima. Es decir, la persona magnánima es una persona con valentía, que no se detiene ante las dificultades, se siente capaz de hacer algo con determinación, es valiente, pero requiere de ánimo grande, y por eso que lo llamo un valor magnánimo, ¿verdad? Y un valor magnánimo requiere tomar decisiones luego de pensar bien lo que se va a realizar. ¿Qué virtudes se desprenden de este arrojo magnánimo? Bueno, se desprenden las siguientes. Bueno, la primera es la resolución, ¿no? Eso permite el arrojo magnánimo, el ser valiente, pero con conciencia, permite ser un marino resuelto, permite ser un marino reflexivo, cauto, que hace discernimiento previo, ayuda a ser un marino que se entrega totalmente, un marino que actúa por algo o alguien superior a ella o él, un ideal, la patria, la verdad, la justicia, el bien, la belleza. Un marino que cree en lo que decide, por lo tanto confía y tiene esperanzas en lograr lo que se ha propuesto, y evidentemente mucho de humildad. Marino que sabe
que su condición humana es limitada y puede fallar. Si se equivoca, pide disculpas, rectifica y aprende de esa situación. Otra gran virtud, ya nos estamos acercando al final, bueno, es esta que yo creo que es necesaria recordar siempre, ¿no? Arturo Prat fue un hombre íntegro de lograr, un hombre honesto, que maneja con probidad los dineros del Estado. Como ustedes saben, cumplió una misión de investigación en Uruguay y Argentina entre noviembre de 1878 y febrero de 1879, y cuando regresa a Valparaíso despacha un informe a sus autoridades con los datos de los gastos, pero de una manera realmente íntegra, honesta. De un total de 1.796,82 pesos para la misión, usa 338,73 pesos en gastos propios de la misión, pasajes, correspondencia, telegramas, y 659,82 pesos en gastos de manutención, hotel, comida. Eso da un total de 997,82 pesos, es decir, de lo recibido solo gastó 55,53%, devolviendo íntegramente al Estado el dinero que no utilizó. Esto no tiene más explicación. Pero es una actitud, es una virtud. Arturo Prat siempre llevó una libreta donde anotaba todos sus gastos. Bueno, tenemos nosotros una página Excel o tenemos conciencia de los gastos que hacemos. Interesante. Arturo Prat fue un hombre simpático, ¿verdad? Y empático. Algunas opiniones sobre su simpatía decían, y estoy citando ahora, atraía la simpatía de cuantos tuvieron ocasión de tratarlo. Otra persona decía, varonilmente simpático y amable. Otra persona, uno de los hombres más simpáticos que he conocido. O sea, estamos en una sociedad antipática. Nosotros requerimos de simpatía, de sonreír. Este dibujo le quedó muy bien a Francisco, el dibujante. O sea, es increíble, la gente no saluda. Yo vivo en un edificio y la gente no saluda. Vivimos en una sociedad de individualismo, la gente pegada al celular. Hay que mirar a la gente a la cara. Yo creo que Arturo Prat era un hombre que miraba con los ojos a la gente, a la cara. Yo creo que eso es importante, porque esa actitud, por cierto, lleva a la empatía. En 1877 ocurre un motín en Punta Arenas, comisionándose a la corbeta O'Higgins. Pero el capitán de esta nave, que parece ser que era Jorge Montt, estaba recién casado. Y Prat se ofreció para sustituirlo en clara actitud de comprensión hacia su novedosa situación de hombre recién casado. El oficial rehusó a la propuesta, pero Prat insistió ante los superiores y aún así le fue denegado el propósito. Qué bonito, ¿no? El estar pendiente del otro, el ponerse en el pellejo del otro. Otra actitud de empatía es la de dar una tarea al ingeniero Cabrera, el único civil, tengo entendido, de la Esmeralda, el 21 de mayo, en el combate de Iquique. Le ofreció dos opciones, o atender a los heridos, o acompañarlo en la cubierta para que le ayudase a contar los disparos del Huáscar, lo cual no tenía en realidad ninguna utilidad, pero así, ¿verdad?, honraba a este hombre para que se sintiera haciendo algo por la patria. Eso es empatía. Eso es estar en el lugar del otro. Y finalmente, claro sentido del sufrimiento. Ustedes saben perfectamente que Arturo Prat fue un hombre que sufrió la muerte de sus hijos, vio muy poco al tercer hijo que tuvo, los sufrimientos propios de los hombres del mar, ¿no? Etcétera, etcétera. En agosto de 1873 le dice a Carmela en una carta, cito, por esta noche te despido, rogándote alejes de ti toda idea que oscurezca con una nube el cielo de nuestra dicha. Si ellas se presentan alguna vez
en nuestro horizonte que no sea causada por ninguno de nosotros, y todavía seremos felices. No dudes, Carmela, no, yo no dudo que el fiel cumplimiento de nuestros deberes conyugales nos harán esposos felices y padres dichosos. Esto que está haciendo Arturo Prat es nada más y nada menos que reconociendo que al sufrimiento hay que darle un motivo, hay que encajarlo en una tarea. Y aquí, ese sufrimiento él lo encausa en el cumplimiento del deber. Esto es muy importante, porque encaja el sufrimiento en una misión, le da explicación, le da un motivo, un fin. Bueno, es lapidaria esa frase que recoge también Carmela Carvajal, en la que Arturo le decía muchas veces, Dios nos guía y lo que sucede es siempre lo que debe suceder. Esto no quiere decir que uno se va a paralizar frente a las situaciones difíciles, pero hay cosas que nosotros no controlamos. No somos los dueños de la vida y de la muerte, sino que hay otras decisiones fuera de nosotros, no tomadas por nosotros, a las que tenemos que ver qué mensaje nos trae. Yo creo que Arturo fue un gran psiquiatra, un gran psicólogo, y esto se acerca mucho a Viktor Frankl con su famoso libro El hombre en busca de sentido. Y en ese dibujo está allí porque cuando estaba en Uruguay le escribe a Carmela, vengo de la iglesia de pedir por nuestra familia. Era un hombre que era consciente de su trascendencia y de que había cosas que estaban por encima de él, que él no podía controlar y tenía que pedir, por supuesto, la ayuda de Dios. Bien, en resumen, Arturo Prat demostró su liderazgo en virtudes a través del aprovechamiento del tiempo, un hombre que aprovechó el tiempo al máximo, la atención y el servicio a la propia familia, reconociéndola como su centro afectivo, la lealtad a sus amigos, la verdadera lealtad, la que no importa perder otros amigos si yo sé que mi amigo tiene la razón, la valentía y la magnanimidad que le permitió ser resuelto, cauto, generoso y humilde, siendo un hombre íntegro en el obrar y en las tareas impuestas por la patria, siendo simpático, lo que le llevaba a la vez a abrirse hacia los demás y por lo tanto ser empático, y con un claro sentido trascendente del dolor y del sufrimiento. Agradezco pues a todos los que me han escuchado, espero haber sido claro con esta charla y espero haber dibujado un poco alguna de las muchas otras, hay muchas otras virtudes, pero creo que, o me pareció que las más claras o para este tipo de evento eran necesarias las que he comentado. Muchas gracias de verdad por su atención, me siento muy honrado de poder hablar ante este especial público. Muchas gracias, doctor Gorrochategui. Muy interesante su presentación. A continuación, se hará la presentación de un concertista en guitarra. La Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro ha decidido entrar al mundo de la cultura e impulsar figuras jóvenes de gran trayectoria. En esta ocasión presentaremos a Benjamín Ben Azul Lillo, quien se inició en la música participando como guitarrista y vocalista en una banda de su colegio, la Alianza Francesa de Viña del Mar, en el año 2013. Posteriormente, ingresó a la carrera de musicología en la Pontificia Universidad Católica, de donde hoy es alumno. Además de la guitarra, es intérprete de piano, bajo eléctrico, flauta traversa, instrumentos de viento andinos y charango, lo que le ha permitido participar en diversos grupos folclóricos y conjuntos de jazz. Dejo con ustedes a don Benjamín Ben Azul, quien en esta ocasión hace su debut como concertista en guitarra. La primera pieza que interpretaré es del guitarrista y compositor chileno Juan Hernández. La pieza es Crisol.
La pieza que escucharán a continuación es del guitarrista y compositor chileno Ricardo Acevedo, y tiene como nombre Así te siento tonada. Muchas gracias, don Benjamín, por su interpretación. Todos los integrantes de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro se complacen en agradecer a las autoridades navales e invitados especiales asistentes a esta ceremonia de homenaje a la Armada de Chile y conmemoración del 142º aniversario del combate naval de Iquique. Para dar término a la presente ceremonia, les invitamos a escuchar el himno de la Armada de Chile.